Vale. Me confirma. Ah, sí, ya apareció el botoncito. Sí, ya, profe. Bueno, quisiera preguntarles primero que todo, ¿cómo les fue con los análisis? Si han pues podido avanzar frente al tema, si tienen alguna duda, pregunta, o todo claro hasta el momento. Buenas Todo. tardes, doctora. Hola Felipe, dime. Sí, Felipe, dime. Le estamos saludando, doctora. Buenas tardes. Ah, ok, perdón. Ok, pensé que de pronto tenías alguna pregunta frente a los análisis jurisprudenciales. Entiendo que entonces todo está claro Doc, frente a ello. Doc, Sí, Jorge, dime. una preguntita. Lo que pasa es que yo tengo una duda en análisis jurisprudencial. Ahí habla usted en la guía que nos da para hacer el análisis, hablamos de un Ujú. problema jurídico, ¿no? Después, en el punto 4 creo que dice problema jurídico 2. Entonces ahí tengo esa duda. El problema jurídico 1 es lo hacemos con relación a lo que dice el tribunal y el 2 con lo que dice el consejo. No necesariamente. Hay un solo problema jurídico que es el de la sentencia y Ujú. de ahí se pueden derivar problemas jurídicos principales y problemas jurídicos accesorios. Entonces puede, por ejemplo, que sea un problema jurídico accesorio, algo que solamente lo habló el tribunal y no lo tocó el Consejo de Estado por X o Y razón, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas sería un problema jurídico accesorio o en su defecto es un problema jurídico que lo habla el Consejo de Estado y puede que el tribunal no lo haya tocado, pero el Consejo de Estado decidió pues ahondar en otros asuntos. Entonces, puede que ese sea incluso un problema jurídico principal. Ya depende de la sentencia. Gracias, Doc, muy amable. ¿Vale? Magda. Buenas noches. Bueno, mi duda es aquí, pues más o menos hay unas directrices para poder hacer el análisis, ¿no? En la parte quinta, en que dice aporte del analista, entonces dice, aporte más importante del analista debe contener una posición sustentada y clara frente a los temas que fueron objeto de la controversia en la providencia analizada. O sea, eso hace referencia al análisis que ya uno concluye, pues una vez identificado todos los apartes anteriores de la sentencia. Sí, claro, ya es como la posición de ustedes. Como que, por ejemplo, consideran que tal punto el Consejo de Estado desconoce estos y estos apartados, o es una sentencia que aporta estas tesis jurídicas en la ciencia, bueno, en fin, ¿sí? Ya es como el aporte que ustedes quisieran hacer frente a la providencia y los comentarios, además. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vi por ahí un micrófono abierto. Sí, ahí en el análisis no es relevante, ¿cierto? Por ejemplo, mencionar, digamos, en el caso nuestro tenemos que hacer el análisis pues de un medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, por ejemplo, la resolución de fecha tal, pues porque obviamente usted había referido de que no era tan necesario mencionar eso, que eso era irrelevante. ¿Es Pues es cierto? que depende, porque por ejemplo, si tú me dices la resolución de la fecha del 1 de junio y está siendo demandada el 30 de diciembre y la sentencia me está hablando de temas de caducidad, pues las fechas sí son supremamente relevantes, ¿sí? Pero si, por ejemplo, es una resolución X, a mí el número de la resolución no me parece relevante porque en últimas nosotros vamos a analizar la tesis jurídica, no el caso concreto, ¿ves? Entonces eso depende del caso. O por ejemplo el nombre de los demandantes, a no ser que sea por ejemplo una sentencia como Low Murtra, donde ahí fue una posición súper subjetiva del Consejo de Estado para establecer un quantum indemnizatorio distinto. Entonces, pues ahí sí es relevante el nombre del demandante, por lo regular no lo es.
pero que sí es relevante, por ejemplo, el vínculo que tenía con el Estado, en el caso de los conscriptos o de las personas privadas de la libertad, ¿ves? Entonces, hay circunstancias en las cuales ustedes no se deben encasillar porque no hacen parte del problema jurídico y no le aportan realmente nada al análisis jurisprudencial y mucho menos a la exposición que deberán hacer. Pero, como te digo, si tenemos la resolución de fecha tal y estamos hablando de temas de caducidad, claro, será supremamente importante saber las fechas y ver todo el análisis que hizo el Consejo de Estado para determinar su caducidad, sí o no. ¿Más claro, Magda? Gracias, sí, claro. Listo. Bueno, dicho eso, entonces vamos a empezar con lo que nos correspondería el día de hoy. Bueno, antes de el tema de las diapositivas, pues aparentemente voy a poder recuperar la información del computador, así que espero, sí, estarles subiendo las diapositivas este viernes, porque quedaron entregármelo mañana, pero pues supongo que debo darles un plazo. Hoy, ya en la clase anterior, estábamos viendo los requisitos para demandar y vimos las consecuencias jurídicas que trae el tema de la conciliación prejudicial y cuando esta misma se entiende agotada como requisito prejudicial. Hoy vamos a ver el artículo 162 del contenido de la demanda. Cuando nosotros acudimos al contenido de la demanda, digamos que hay un contenido normal o que normalmente trae cualquier demanda y es específicamente los hechos, la designación de las partes y los representantes, la acumulación de las pretensiones y la acumulación de pretensiones. El punto de la acumulación de pretensiones es un tema que recaba una especial relevancia en el tema de los medios de control, porque la pretensión o la acumulación de pretensiones lleva consigo lograr determinar qué medio de control se va a adoptar y también si los mismos no se contraponen y va a determinar el tema de la caducidad. Cuando veamos las exposiciones que empezamos el viernes, van a ver cómo algunos medios de control, cuando hemos hablado de acumulación de pretensiones, esas acumulaciones de pretensiones que en principio uno diría, por ejemplo, estamos en una demanda de reparación directa, así que yo debo atender los 2 años, pero que media un acto administrativo, entonces ya no voy a atender a los 2 años, sino que voy a atender a los 4 meses. Entonces, esas circunstancias son las que, ¿qué me las determina? La pretensión. La pretensión es la que determina cuál es el medio de control que yo voy a impetrar ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y al determinarme cuál es el medio de control, yo voy a poder determinar todos los presupuestos procesales de ese medio de control, entre los que se encuentra la caducidad, que es uno de los temas más álgidos. De esta forma, podemos ver cómo, a diferencia, por ejemplo, de lo propuesto o de lo que contempla el Código General del Proceso, donde allí se habla de acumulación de pretensiones y acumulación de procesos, acá hablamos de acumulación de pretensiones y acumulación de procesos, pero nos remitimos en acumulación de procesos en lo relacionado o en lo que regula el Código General. Entonces, la diferencia entre ambos es básicamente lo que yo pretendo y el momento en el que inicie. ¿Qué significa eso? Cuando yo hablo de acumulación de pretensiones y acumulación de procesos, estoy hablando en acumulación de pretensiones, es que piénsenlo de esta forma, en un mismo nivel demandatorio, yo presento acumulación o presento distintas pretensiones que conllevan a una acumulación. Es así, piensen, que tienen ustedes una demanda de reparación directa. Tienen una familia que son 20 miembros, ¿cierto? De esa familia. Ahí exactamente ¿qué hay? Hay una acumulación de pretensiones, pero hay una pretensión principal que es el resarcimiento del daño. Bien, pero piensen en otro caso y es, partiendo de esa hipótesis, tenemos una familia con 10 integrantes, pero esa familia es una familia un poco disfuncional y 5 de esos integrantes deciden contratarlo a usted. Y los otros 5 deciden contratar a otro abogado. ¿Ustedes creen que no podrían adelantar la demanda? Claro, pueden adelantarla. Ustedes con sus 5 se van y ellos con los 5 de ellos se van. En ese caso, ¿qué podría suceder? Como van a tener un mismo hecho generador del daño,
¿cierto? Con una misma pretensión, que es la reparación y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. En ese orden de ideas vamos a tener, bajo los mismos hechos, bajo las mismas circunstancias, unas acumulaciones de pretensiones en dos procesos distintos. ¿Qué puede pasar? Si se cumplieran los elementos para que se pudieran acumular los procesos, como por ejemplo que lo conoce el mismo juez, o en su defecto que se comparten algunas pruebas o X cosa, entonces pueden ustedes buscar la acumulación de esos procesos. Les voy a contar un caso que es bastante práctico. En una cárcel, un día, bueno, las personas que estaban privadas de la libertad hicieron un motín, y entre eso varios de las personas que estaban privadas pues resultaron lesionadas. Uno de ellos muere. Producto de esto, entonces unos abogados hacen contacto con una parte de la familia. Esa familia básicamente era como el núcleo más cercano a la víctima, ¿sí? Entonces piensen ustedes, mamá y hermanos. Y luego tenemos a el papá y unos tíos, pero todos, pues, aparentemente tenían también unos daños que se les había causado producto de ese hecho dañino, es decir, de la muerte de la persona. ¿Eso qué conlleva? Conlleva entonces a que el proceso donde está la familia más cercana, pues hay una recolección de pruebas mucho más fácil, digámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque es cuando pueden acceder al registro civil de defunción, pues de una manera mucho más fácil, pueden acceder a historias clínicas, pueden acceder a necropsias y otra cantidad de circunstancias. ¿Qué sucede? Como hay una rivalidad entre las dos familias, entonces se decide iniciar la demanda solo por una. ¿Qué hizo entonces el otro abogado? El otro abogado esperó que se montara toda la demanda y se recolectaran todas las pruebas y se hiciera absolutamente todo, pues se lograra demostrar todos los elementos, sobre todo probatorios, a llegar todos los elementos probatorios al caso para poder adelantar el proceso. ¿Qué hace entonces el apoderado de los tíos, del núcleo que no es tan cercano a la víctima? Presentan una demanda y solicitan acumulación de procesos. Si notan, son dos cosas distintas. Acá, porque solicitaban acumulación de procesos, porque estaban y se compartían algunas pruebas, entre esas las más importantes, todas las relacionadas con el difunto. Es así como cuando ustedes empiezan a hablar de acumulación de pretensiones, deben identificar si están en la acumulación de procesos. Si están en acumulación de procesos, atienden a las reglas del Código General del Proceso. Si están en acumulación de pretensiones, deben atender a las previstas en el CEPACA y toda la jurisprudencia que ha habido alrededor del asunto, que esa la vamos a ver de acuerdo a los medios de control. Insisto, pueden existir en un medio de control donde ustedes acumulen pretensiones, por ejemplo, de nulidad y restablecimiento del derecho, y pretensión de nulidad. Esto principalmente se da, por ejemplo, cuando yo demando el acto administrativo de adjudicación de un contrato y una persona que estaba participando considera que él debió haber sido el adjudicatario. Entonces, presenta una demanda, nulidad y restablecimiento del derecho, pero aparte de eso, considera que también se cumple digamos, la causal de la nulidad del contrato, y presenta entonces acumulación de pretensiones frente a la nulidad y restablecimiento, y presenta acumulación de pretensión frente a la nulidad del contrato. Frente a ambas, debió haber agotado el requisito de conciliación prejudicial. Frente a ambas. En el evento de no haberlo agotado, se puede entender entonces que hay una inepta demanda. Lo mismo sucede, claro, dependiendo caso a caso, si procede la conciliación, no procede, en fin, de caso a caso, pero en ambos debe de ser procedente la conciliación, agotarse el requisito. Si no se hiciera de esa forma, pueden incurrir en inepta demanda. ¿Sí, Magda, dime? Sí, doctora, buenas noches. Qué pena interrumpirla. Es que hay muchos compañeros que están en sala esperando la aceptación, entonces me escribieron para que por favor le avisara. Muchas gracias. Vale, Magda, gracias, pero mira que no me aparece. De pronto los he ido aceptando, pero ya creo que no hay nadie en sala. Ok, doctora, gracias. A ti. Daira, dime. Doctora, buenas noches. Doctora, si se cumple el prerequisito que es el de la audiencia de conciliación, pero cuando se presenta la demanda es fuera del término y se solicita la acumulación del proceso, ¿puede existir caducidad?
Claro, porque es Se que miraría son, como directa demanda. no exactamente como directa demanda, como caducidad y sería una causal de rechazo de la demanda, ¿sí? Pero El nada hecho, más de la parte donde presentaron la demanda fuera del término. claro, claro, claro. O sea, cuando hablamos de acumulación de procesos, estamos hablando entonces de qué. Estamos hablando que yo tengo ya un proceso y tengo otro proceso, o sea, tengo dos que se están yendo en principio por cuerdas procesales distintas, ¿sí? ¿Yo qué hago con la acumulación de procesos? Busco que ellos se unan y se resuelvan en una misma sentencia. ¿Por qué? Porque se vale, por ejemplo, de algunas pruebas, comparten pruebas, porque tenemos algunas partes similares también, bueno, en fin. Entonces, allí se va a buscar que se resuelva por una misma cuerda procesal. El juez que va a determinar, hay procedencia de la acumulación de los procesos. Frente a ese escenario, él va a valorar y va a poder decidir en esa misma providencia frente a una solicitud y frente a otra. ¿Cuál es el sentido de la acumulación de procesos? Buscar la economía procesal, buscar unificación jurisprudencial también. Ese es más o menos, digamos, que el sentido que tiene la acumulación de procesos. Ahora, ¿qué sentido tiene la acumulación de pretensiones? En la acumulación de pretensiones, yo en un mismo proceso, o sea, sin tener dos, en uno mismo, busco acumular mis pretensiones principalmente y en torno a los medios de control. Entonces ahí es cuando les indicaba, claro, si tú, por ejemplo, vas a adelantar un medio de control X y quieres acumular pretensiones con otro medio de control, tú tienes que determinar primero que esas pretensiones, una se puede plantear de manera subsidiarias y otras de manera principal, tienes que ver que no estén caducadas, porque en el evento en que una pretensión esté caducada, no quiere decir que tenga la suerte de todas, a no ser, como por ejemplo en el caso de la nulidad y restablecimiento versus reparación directa, que indican, miren, en ese caso, si yo tengo nulidad y restablecimiento versus reparación directa y aquí el que me está causando el daño es el acto administrativo, usted debe haber demandado el nulidad y restablecimiento del derecho con pretensión de reparación, entendiendo que el restablecimiento del derecho es eso, es esa reparación del daño ocasionado en virtud de ese acto administrativo. Entonces no podía luego pretender, por ejemplo, buscar a través de la reparación directa que se declarara la nulidad del acto administrativo y gozar de los 2 años que dispone la reparación directa. ¿Por qué? Porque luego de transcurridos esos 4 meses, usted ya no puede solicitar la nulidad. Ya ese acto administrativo tiene una presunción de legalidad y usted lo dejó en firme y se va a tener que ejecutoriar. Entonces, bajo ese escenario, si bien es cierto, digamos, en principio la acumulación de pretensiones conlleva a que unas se puedan separar con relación a las pretensiones que yo estoy tratando de adoptar, hay circunstancias como las que las acabo de plantear que deben obedecer estrictamente a esa acumulación de pretensiones a el término de caducidad. Y acá es clave, sobre todo nulidad versus reparación, ¿qué me está causando el daño? Si lo que me está causando el daño si me está causando el daño es el acto administrativo, yo demando el acto administrativo a través de ¿qué? Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero ese tema, o sea, ya en estricto sentido frente a los medios de control, ustedes cuando estemos en las exposiciones se habrán dado cuenta que muchas de sus sentencias es relacionado con este asunto. Entonces ahí vamos a adoptar casos para analizarlos y ver el avance jurisprudencial que se ha dado al respecto. Pero como tema, digamos, procesal general, quisiera que tuvieran en cuenta esa diferencia entre acumulación de pretensiones y acumulación de procesos porque conllevan a circunstancias jurídicas distintas desde el punto de vista procesal. ¿Sí, Magda? Sí, bueno, a ver, en la acumulación de procesos, para que pueda darse, pues tiene que referirse, lo que entiendo, lo que estoy entendiendo es a hechos similares y similares pretensiones y pues también al tema de pruebas. Existe una regla para poder acumular, por ejemplo, los procesos, digamos, si en el uno, pues prácticamente es todo, pero difieren en 2 o más pruebas y pues eso me conllevaría no poder acumularlo. ¿Existe alguna regla o...? No, de hecho cuando tú acudes al Código General, dice cuando comparta alguna de, o sea, plantea alguna, puede que no sea todas, ¿sí? Piénsate tú en el proceso, en el siguiente proceso. Piensa que tienes un daño, ¿cierto? Una persona fue atropellada por un vehículo oficial y muere. Tenemos en ese mismo hecho dañoso
otra persona sufrió una lesión porque iban en un vehículo de invasión de carril y el conductor muere y el otro queda lesionado. Yo puedo adelantar un proceso solito por la muerte y puedo adelantar un proceso solito por las lesiones, ¿ves? O puedo buscar acumularlos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando lo acumulo, puedo, digamos, esto es en la práctica por temas principalmente tarifarios de acceso a la administración de justicia y demás, yo puedo básicamente presentar en el muerto, en la demanda del muerto, una prueba pericial donde determine, mire, quien invadió el carril fue Pepito Pérez, o sea, la entidad pública. Y puede que en las lesiones yo no lo presente así. Luego, ¿qué puedo hacer? Solicitar acumular mi proceso a ese otro. ¿Y me voy a valer de qué prueba? De la prueba pericial. Claro, recuerden, en el evento en que ustedes acumulen hay comunidad probatoria, porque las pruebas no son de las partes. Doctora, son no de proceso. escucho. ¿Los demás me escuchan bien o solo...? Sí, yo sí la escucho. Sí, yo también la Ok. escucho Se bien. escucha perfecto. Ok, vale, de pronto estaba teniendo interferencia, no sé quién me habló, creo que fue Jenny. Entonces, esas circunstancias son las que ustedes tienen que tener en cuenta. Pueden ser todas las pruebas, como pueden ser solo alguna de ellas, pero tengan en cuenta que hay comunidad probatoria, o sea, la prueba es del proceso, no de las partes. Bien, por eso, digamos, el tema de la comunidad probatoria es algo súper debatido, principalmente cuando estamos hablando de los litisconsorcios, que esas cositas las vamos a hablar ahorita cuando estemos hablando ahí del tema del retiro de la demanda, que espero ustedes tengan un panorama importante de la diferencia entre el litisconsorcio necesario, facultativo y cuasi necesario. Sí, Carlos, dime. Doc, una pregunta, te la voy a escribir porque mi internet es flojo. Listo, dale sí porque se te escuchó súper entrecortado. Bueno, entonces, frente a ese artículo, frente a ese artículo 162 que se establece esa acumulación de pretensiones, luego ustedes encuentran los hechos y las omisiones que sirvan para las pretensiones, pues como normalmente es en toda demanda, que deben estar determinados y clasificados, y luego encuentran los fundamentos de derecho de las pretensiones. Y aquí hay un punto importante. Cuando ustedes van a demandar por nulidad y restablecimiento o nulidad, buscar la nulidad de un acto administrativo, deben indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. Eso es lo que normalmente se llaman cargos. O sea, siempre que ustedes lean en la jurisprudencia, y esto es importante sobre todo cuando se estará hablando en temas electorales, del momento que la reforma de la demanda está sujeta también al término de caducidad, y eso lleva a determinar que puede existir una reforma de la demanda en el momento en que yo incorporo un nuevo cargo. Y la 1437 me habla en ese sentido, me dice un nuevo cargo. Y claro, ahí se desata la gran pregunta, bueno, ¿y qué significa un nuevo cargo? O sea, ¿qué se entiende por un nuevo cargo? Un nuevo cargo trae respaldo en ese artículo 162, numeral cuarto, donde me habla cargos, y la jurisprudencia lo ha entendido de esa forma, es igual a normas violadas más concepto de violación. Esos son puntos supremamente importantes en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Si ustedes no plantean esos cargos para o dentro de sus demandas, pueden estar inmersos en una inepta demanda y con ello no van a poder prosperar sus pretensiones. Es fundamental y es importante, siempre en la cápite. Yo sé que de pronto para muchos de ustedes esto puede ser pues poco relevante porque ya tendrán experiencia en el tema, pero puede que para otros no. Es importante siempre cuando ustedes demanden en nulidad que planteen un acápite de fundamentos de derecho. Ese fundamento de derecho no es lo mismo que los cargos, son dos cosas distintas. Entonces normalmente ustedes plantean fundamentos de derecho, fundamentos constitucionales, fundamentos legales y también, dependiendo, fundamentos convencionales. Luego, ustedes, ¿qué deben plantear? Conceptos o cargos de los que adolece el acto administrativo, otro acápite. Allí entonces se establecen los cargos
empieza, ya cuando veamos nulidad y restablecimiento, vamos a ver las distintas causales de nulidad de los actos administrativos, piense en que no se atienden las normas a las que debía fundarse. Entonces ahí se van a establecer la norma siempre, esto como estructura metodológica para la conformación de un cargo en nulidad y restablecimiento. Siempre, bueno, en nulidades, siempre. Partan ustedes de la norma, o sea, el contenido obligacional, donde esté previsto ese contenido obligacional para la administración que fue luego desatendido por la administración. Entonces, el hecho de hablar de que fue desatendido, ahí es donde se habla de concepto de violación. Ahí es donde ustedes le explican al juez o magistrado por qué ese acto administrativo no atiende a esas normas en las cuales debía fundarse. Eso, de esta manera, ustedes pueden lograr estructurar una demanda que tenga un éxito importante, porque las demandas se deben plantear, principalmente en estos entornos, desde un punto de vista estructural y argumentativo. En alguna oportunidad, por ejemplo, tenía que contestar una demanda. La demanda era, piensen ustedes, 50 páginas. Eran 3 páginas de hechos, ¿sí? 3 páginas de pruebas y 40 páginas de leyes y jurisprudencia. ¿Y qué entonces hizo la parte demandante? La parte demandante invoca una causal de nulidad y dice las normas en que debía fundarse. Ya. Y de ahí empieza a copiar y pegar sentencias. Copia y pega sentencias, copia y pega sentencias, copia y pega sentencias. Mejor dicho, por lo menos 20 sentencias de la Corte Constitucional copió y pegó en el transcurso de toda su demanda. ¿Qué se propuso ahí? Inepta demanda. ¿Por qué? Por no haberse indicado las normas violadas y explicarse el concepto de violación. Porque es que allí es donde realmente se estructura y se rompe lo que sería ese principio de legalidad del acto administrativo. Si no se logra romper ese principio de legalidad del acto administrativo, esa presunción que tiene, pues el acto administrativo va a seguir vivo. Y ustedes lo que se supone que buscan por medio de la nulidad es que ese acto administrativo desaparezca. Así que eviten caer en esos errores que en la práctica son tan desafortunados en la medida en que no permiten también o pueden llevar a generar una grave afectación al derecho de defensa de la parte demandada. Porque si usted simplemente se dedica a copiar y pegar sentencias y normas y no explica por qué esa norma le aplica a su caso en concreto y se entiende que entonces ese acto administrativo adolece por esto, esto, esto y esto, va a conllevar necesariamente a que en la contestación de la demanda se afecte mi derecho de defensa porque yo no sé por qué usted considera que esa norma es la violada, si ni siquiera me lo explicó de cara con su acto administrativo. Entonces, traten, mi invitación es, para evitar caer en esas penumbras, estructuren un cargo de tal forma en que ustedes, si se pusieran en la posición del demandado, sintieran una protección de su derecho, en cómo no va a tener argumentos para lograr debatirlo. Y eso nace de ahí, de los fundamentos. Entonces siempre piensen, fundamentos de derecho, ok, y luego cargos y conceptos de violación. Entonces cargos enuncian norma, posteriormente explicación o concepto de violación lo desarrollan. Siempre procuren establecer por qué en las últimas líneas, y esto es técnica, procuren establecer por qué ese acto administrativo es que adolece o tiene esas causales de nulidad y se logran configurar. Luego, eso, cuando ustedes estén en sus alegatos, va a ser supremamente afortunado, porque van a dejar sentado o van a generar el antecedente de cuál debería ser la fijación del litigio y con suyo los alegatos de conclusión. Entonces, esas circunstancias quería comentárselas frente al contenido de la demanda. Por último, las pruebas que pretendan hacerse valer, la estimación razonada de la cuantía y ahora con la incorporación de la ley 2080 del 2021, notificación electrónica, el canal digital. Tenemos otra modificación que introduce esta ley 2080 y es la que ustedes encuentran acá. El demandante, al presentar la demanda, o sea, este pedacito de la norma no estaba prevista en la 1437, es una incorporación, una modificación incorporada por la 2080.
debe simultáneamente enviar por correo copia de ella y de sus anexos a los demandados. Entonces, básicamente, lo que se hizo fue decreto 806, aplicarlo, ¿cierto? En teoría es básicamente lo mismo. Salvo nos indica cuando se solicitan medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Mi modo de ver, esta norma termina siendo contradictoria. ¿Por qué? Porque nos indica que debe presentarse la demanda, simultáneamente deberá enviarse por correo electrónico copia de ella a la parte demandada, excepto cuando se solicitan medidas cautelares. Y aquí entonces se desconocería lo previsto en el artículo 233 del mismo Código Contencioso Administrativo que no fue modificado. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en el contencioso administrativo, las medidas cautelares o esas medidas previas tienen una fase de traslado de la medida. O sea, acá no funciona como en el civil, que en el civil si yo tengo una medida cautelar no le va a correr traslado a la parte, bueno, excepto en algunos asuntos que está manejando la superintendencia que ha decidido correrle traslado a la parte demandada. No, en este caso en el civil no le corren traslado de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque la idea es que los dos fundamentos de las medidas cautelares, apariencia de buen derecho y peligro en la mora. Película en mora conllevan a que yo tengo que adoptar todas las medidas suficientes para lograr que esa decisión que yo voy a adoptar pueda luego generar de eficacia la sentencia, ¿cierto? Pero acá en el CEPACA, como estamos hablando frente a entidades públicas principalmente, se lleva un escenario más especial. Y el escenario especial es que yo le corro traslado a la entidad por el término de 5 días para que ella se pronuncie frente a las medidas previas. Aquí ese traslado está previsto para que se pronuncie, con excepción, por ejemplo, de las medidas de urgencia, porque el CEPACA hace una diferencia entre medidas cautelares previas y medidas cautelares de urgencia, y entonces se ha establecido que la medida de urgencia tiene como una suerte, piensen ustedes, de perjuicio irremediable, más o menos. Esa es como la dinámica que se ha utilizado. Acá, si tenemos una medida cautelar previa a secas, estamos hablando de correrle traslado. Entonces, es como un contrasentido de la norma al establecer que entonces no le va a enviar de manera simultánea copia de la demanda cuando se presenten medidas cautelares, porque pues en últimas la entidad pública va a tener el espacio de conocer las medidas cautelares previamente a su resolución y va a poder pronunciarse frente a ellas. Entonces, realmente es un contrasentido. Creo que fue de pronto desafortunado porque desatendió a la lógica del proceso contencioso, pero que de alguna u otra forma no entraña tampoco ninguna dificultad, por lo menos desde el punto de vista procesal y también de la vulneración de derechos. Ahora, ¿qué escenario podría ser conflictivo? Pues porque se trata de eso, de esas discusiones, generarlas. El escenario que podría ser conflictivo es que como esto, o sea, el no envío de la demanda genera inadmisión de la demanda, eso es una causal de inadmisión que está prevista aquí en ese mismo numeral 8 de esta ley 2080, podrían conllevar en un escenario, piensen ustedes, en que presentaban una medida cautelar y decidieron no correrle traslado a la entidad, ¿cierto? Bueno, no ponerlo en copia a la entidad. Y entonces van y verifican, dicen, sí, no debía ponerle en copia. ¿Cuál sería el efecto útil de no ponerle en copia? No advertirle. Ok, pero ese efecto útil no se cumpliría o no tendría ningún efecto procesal porque en últimas le van a correr traslado por el término de 5 días. Y piensen ustedes que ustedes sí le pusieron en conocimiento a la entidad pública, sí le enviaron el correo electrónico. ¿Tendría alguna consecuencia jurídica? Efectivamente no, porque la consecuencia jurídica sería inadmisión en el evento en que tuvieran que enviarla y no la enviaran. Pero la pregunta es, bueno, si yo la envío, ¿tiene algún efecto? Realmente no. Entonces, ese contrasentido de la norma debemos tenerlo en cuenta, principalmente frente a esos efectos útiles que pueden tener. Y pues que en este caso, ya como les he planteado, ese artículo 233 del traslado de la medida previa de los 5 días, pues desnaturaliza realmente lo previsto o la intención de las medidas cautelares genéricas en cualquier otro proceso, sobre todo desde el punto de vista civil.
Ok, acá Carlos pregunta, cuando se acumulan pretensiones de controversia sin nulidad, ¿qué término de caducidad se aplica? Teniendo en cuenta que los actos que se demandan hacen parte del proceso contractual. La pregunta, Carlos, porfa, guárdala porque es una pregunta fundamental que se va a responder con una sentencia en específico que tienen uno de tus compañeros. Esa es importante que la guarden porque vamos a ver escenarios de precontractual, contractual y postcontractual. Entonces, en esos 3 íter contractuales vamos a analizar cómo se pueden acumular esas pretensiones y qué se debe tener en cuenta. En principio adelantaría, piensa que busca la nulidad y restablecimiento del derecho, quitar un acto administrativo. Si yo tengo un acto administrativo que quitar, va a proceder la nulidad y restablecimiento del derecho con todos sus presupuestos procesales. Pero no ahondar en el tema por efectos de tiempo y porque eso va a ser una exposición de uno de tus compañeros. ¿Listo? Bien, esa es, digamos que lo que tiene que tenerse en cuenta para todo lo que contiene la demanda. Importante el efecto del hecho en que no se envíe con copia la parte demandada a la demanda al momento de su radicación, que sería inadmisión de la misma. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de lo que hemos planteado? Bien. Bien, doctora, Luego, sí. okay. Sí, tengo una inquietud, o sea, no tengo mucha claridad, o sea, hago la demanda, la organizo bien de acuerdo a la sugerencia que nos presenta la doctora. Cuando la envío, cuando presento la demanda, ¿de una vez le envío copia a los demandados? Eso es lo que yo... Exactamente. Y Sí. entonces, si se inadmite o si se rechaza la demanda, ¿cómo esa figura, cómo queda ahí? Si yo ya le he copiado a ellos y finalmente suponte que rechace la demanda, entonces, no sé, ¿cómo se maneja ese tema ahí? Bueno, eso tiene la misma lógica que tiene el decreto 806 que actualmente pues, se está aplicando, ¿no? Y es garantizar el tema de la publicidad dentro de las actuaciones judiciales. Y acá es garantizarle al demandado su derecho de defensa. El hecho que yo le presente o que le envíe copia a la demanda no significa que él ya se haya trabado la litis dentro del proceso, ¿sí? Significa que yo le estoy comunicando, o sea, le estoy enviando para que él conozca que hay una demanda que está presentada. Entonces, la lógica de esto se respalda por ello. Aparte, cuando uno acude a los motivos de la ley, también pueden ver cómo esa es la motivación de la ley, está muy encaminada a generarle un escenario del derecho de defensa a la entidad, principalmente porque al recibir tanto cúmulo de demandas, digamos que el control de términos no termina siendo tan beneficioso para las entidades, entonces encontramos entidades que no tienen defensa judicial efectiva y cosas por estas circunstancias, cosas así más o menos en esa línea. Entonces el hecho que yo presente la demanda y tenga que ponerlo en copia no significa que ya se haya trabado la litis, simplemente significa que le estoy poniendo en conocimiento que estoy presentando una demanda y no ponerle en conocimiento eso tiene el mismo efecto que hoy por hoy tiene el 806, inadmisión de la demanda. Y eso lo verifica el secretario cuando va a ver el momento en que usted radique la demanda, si usted le puso en copia de manera simultánea a la entidad pública de la demanda. Entonces acá el comentario que se hacía Ramiro era en torno a ese salvo cuando se solicitan medidas previas, que no tienen ningún efecto útil, porque pues en últimas que esa disposición lo que trae es el película en la mora, o sea, de suyo las medidas cautelares tienen esas dos características, película en la mora y apariencia de buen derecho. Acá en estricto sentido, el objetivo de la norma, al establecer salvo cuando se solicitan medidas cautelares previas, es indicar tengo peligro en la mora. Entonces, ¿qué puede pasar en el campo civil? Pues que el demandado es insolvente o que ya la sentencia cuando se produzca no pueda resultar siendo efectiva y X cosa. En el contencioso hay un escenario de traslado de la medida, entonces acá no hay ningún efecto útil frente a ponerle sí o no en copia cuando estemos ante medidas cautelares a la parte demandada. ¿Más claro? Perfecto, está bien. Vale. Bueno, luego entonces ustedes, hay una circunstancia que es frente a la individualización de las pretensiones. El momento en que ustedes van a
individualizar esas pretensiones, principalmente en los temas de nulidades. Entonces, cuando ustedes pretenden la nulidad, ustedes deben individualizar ese acto administrativo. Deben establecer el número, principalmente la entidad que lo profiere, el número si lo tienen, o por lo menos la manera en que éste se pueda individualizar de alguna forma. Y acá, esta norma, ustedes recuerdan que hace unos días, cuando estábamos viendo el inicio de la materia, que hablábamos, bueno, ¿y qué pasa si yo presenté recurso en procedimiento administrativo, yo presenté recurso y la entidad pública guardó silencio frente al recurso? Entonces, ¿me quedo a la deriva? No, acuda a nulidad de restablecimiento del derecho. Ok, acudo por nulidad de restablecimiento, pero yo como demando, se me olvidó demandar el acto administrativo ficto, solo demandé el primer acto administrativo, no el que se derivó por el silencio administrativo en el recurso o en la vía gubernativa o procedimiento administrativo. ¿Será que le van a declarar inepta demanda? No, ya el 163 indica, si usted demanda el acto administrativo principal, se va a entender demandado también los actos administrativos o los actos administrativos que resuelven o el acto administrativo ficto que resolvería ese recurso que usted interpuso. Entonces, si yo tengo acto administrativo principal, acto administrativo X, que me resolvió ese acto administrativo, ese recurso frente a ese acto administrativo principal, y solamente demandé el primerito y se me olvidó demandar el segundo, no podemos alegar inepta demanda. Se entiende que yo al demandar este principal, estoy demandándolo los dos, ¿vale? Entonces, acá cuando hablamos de individualizar el acto administrativo, véanlo también frente al escenario en que se les pasa un acto administrativo por demandar, pero está en sede de procedimiento administrativo, se entiende demandado todos al haber demandado el primero. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se debe anexar entonces con la demanda? Los actos administrativos, si se trata de nulidad, la publicación. Perdón, doctora, qué pena. Sí, Julián. ¿En qué artículo encontramos lo que acaba de manifestar, doctora? El 163. Inciso segundo. Gracias, muy amable. Vale. Luego encuentran ustedes los anexos de la demanda, que tenemos el acto administrativo, la publicación del acto administrativo, y si se alega silencio administrativo, ya lo veíamos cuando vimos silencio, las pruebas que demuestren el silencio, y acá, que es uno de los escenarios que entra en pugna con esos análisis que vamos a hacer cuando veamos repetición, y es si la pretensión, así no lo establece el artículo 166, si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación. Ahí legalmente está señalada, pero esa ley ha sido interpretada por la jurisprudencia, Ramiro, que es lo que vamos a ver cuando, recuerdo que fue Ramiro, si no estoy mal, la persona que hizo la pregunta frente a unas repeticiones, y vamos a ver esos cambios o esas modulaciones que trae la jurisprudencia frente a ese pago, que a mi modo de ver puede generar realmente unas circunstancias ahí inconstitucionales, pero bueno. Entonces, esta norma es la que contempla que se debe llegar la prueba total del pago de la obligación, pero tenemos línea jurisprudencial que ha venido cambiando en los últimos años. 3, los documentos y las pruebas anticipadas que pretenda hacer valer, el documento de representación, copia de la demanda y los anexos al Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público es un sujeto especial dentro del procedimiento administrativo, del contencioso administrativo. Él es un sujeto especial, por ende, participa para buscar la protección del interés general dentro de los procesos contenciosos. Así que se debe demostrar y se debe llegar copias de la demanda y de sus anexos también para el Ministerio Público. De esta manera, acá no voy a profundizar en el tema de la prueba, porque la prueba la vamos a ver cuando veamos la segunda etapa del procedimiento administrativo, que es la etapa probatoria. Allí la 1437 fue modificada por la ley 2080 con relación a las pruebas periciales, sobre todo a la prueba pericial de parte y la judicial, que teníamos ahí como un poquito de penumbra
porque el Código General pues desechó la prueba pericial judicial y la 1437 sí la contemplaba, entonces teníamos, digamos, un vacío porque eso me hacía la remisión al Código General. Bueno, mañana cuando veamos pruebas, entonces ahí vamos a hacer los comentarios pertinentes frente a dictámenes periciales aportados por las partes, ¿vale? Entonces, con la demanda, ustedes activan el aparato jurisdiccional. Y entonces acá ustedes van a tener unas etapas del proceso que ya me permito compartirles por acá pantalla para que ustedes miren un cuadrito en Excel que pues me parece como súper práctico para que ustedes podamos analizar. Entonces tenemos el proceso administrativo, contencioso administrativo, tiene 3 etapas. Una etapa que viene desde la presentación de la demanda, que es lo que acabamos de ver, hasta la audiencia inicial. Hasta la audiencia inicial. Una etapa que va desde presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. Luego tenemos una segunda etapa que es la audiencia de pruebas. Entonces va desde la terminación de la audiencia inicial hasta la recolección de todas las pruebas, recolección y práctica de pruebas. Y luego tienen una tercera etapa que son de alegatos y juzgamientos. De esa manera se estructura el procedimiento, el proceso contencioso administrativo. Etapa 1, presentación de demanda hasta audiencia inicial. Etapa 2, audiencia de pruebas y etapa 3, alegatos y juzgamiento. De esta manera ustedes pueden ver cómo hay diferencias con los otros sistemas, por ejemplo, en el proceso laboral o en el proceso civil, aquí hay diferencias. Entonces acá hablamos de 3 etapas en particular. Se van a dar cuenta que alrededor de estas etapas hay unas circunstancias como por ejemplo los recursos de los autos, que fue una modificación enorme que hizo la 2080, y pueden ver el tema de la sentencia anticipada que fue incorporada con la 2080. Entonces, estas 2 circunstancias las vamos a ver mañana junto con el tema de la prueba. Hoy vamos a ver, y ya estamos viendo, la primera etapa que es la presentación de la demanda. Ya vimos cómo se debe presentar la demanda, qué características deben tener, especial atención al tema de nulidades y restablecimiento del derecho, cargos, normas, más conceptos de violación. ¿Vale? Una vez ustedes presentan la demanda, entonces puede ocurrir lo que normalmente pues, ocurre en todo proceso judicial. Puede existir admisión, inadmisión o rechazo. Admisión, inadmisión o rechazo. Entonces, cuando hay inadmisión, pues la inadmisión trae de por sí la falencia de algún requisito del artículo 162 que hablamos ahora, los requisitos formales de la demanda. Entonces, cuando se carezcan de esos requisitos, se van a dar a las partes 10 días para que ellas corrijan los defectos detectados por el juez. Son 10 días de inadmisión, de subsanación que tiene la persona para liberarse de esos hierros presentados en la demanda. Si no lo hace, se contemplaría el escenario de el rechazo sobreviniente. Entonces, tenemos inadmisión 10 días, como está ahí planteado. Luego entonces tenemos el rechazo de la demanda. Este está previsto en el artículo 169 de la 1437. ¿Cuándo se entiende que se rechaza la demanda? Cuando haya operado la caducidad. Es una causal expresa que trae la 1437. Cuando haya operado el fenómeno de la caducidad. 2. Rechazo sobreviniente, que se inadmitió y la persona nunca subsanó. Y 3, cuando el asunto no es susceptible de control judicial. Piensen ustedes que se va a buscar demandar la nulidad de una ley, ¿cierto? Entonces van a presentar la nulidad de la 2080. Entonces, ¿será que es posible? No. Así que como no es susceptible de control judicial, pues entonces no va a ser posible adelantar la demanda. Esos rechazos o esas causales de rechazos están previstas en el artículo 169. Acá, ¿qué recomendación les doy? Siempre
digamos que respeten mucho el término de la inadmisión. Puede suceder, y esto se ha dado en la práctica, que por ejemplo el juez considere que luego de haberse presentado la subsanación, la demanda aún así tiene falencias, entonces todavía no se han superado esas falencias. Hay, porque digamos que no hay una línea jurisprudencial sentada al respecto, pero que a mi modo de ver es bastante benéfico, hay la posibilidad, y eso está al arbitrio del juez, en adoptar una segunda inadmisión, digámoslo así. Pero subsistiendo esos hierros que habían sido inadvertidos, que se supone que la parte subsana, pero que de subsanación se advierte que se derivan, no que no los haya subsanado, porque se le estaría advirtiendo o se le estaría dando 10 días más para que subsanara, sino que de su subsanación no se logran superar. Entonces me explico. Por ejemplo, este es un caso que ocurrió y se fueron a agotar el requisito de conciliación prejudicial. Y en la conciliación prejudicial, cuando presentaron el escrito, no pusieron, por ejemplo, Pepito Pérez identificado con cédula de ciudadanía tal. Simplemente pusieron Pepito Pérez en calidad de hermano, Juanita en calidad de tal, Pepito en calidad de tal, y así sucesivamente. Pero allegaron los registros civiles que correspondían y las cédulas de ciudadanía de todos los demandantes. ¿Qué pasa? Cuando se presentó la solicitud de conciliación, había una persona, piensen ustedes, que no se llamaba Diana Marcela Peña Cuellar, sino que se llamaba Marcela Cuellar Peña, ¿cierto? En ese escenario, ¿qué sucede? Se adelanta todo el proceso conciliatorio, no se advierte ese error en los nombres y en la falta de identificación de la parte que está agotando la conciliación, y se profiere la constancia de audiencia fallida y se va a la jurisdicción contenciosa. Cuando llega a la jurisdicción contenciosa, el juez advierte esa pequeña falencia de que no hay sintonía entre la demanda presentada y la conciliación presentada. Se allega un escrito de subsanación donde se indica, miren, me permito advertir, señor juez, que existió un error humano frente a la transcripción de los nombres en la conciliación, pero entiéndase que es Diana Marcela Peña. El juez, y se allega a la subsanación en el término y todo, el juez considera en ese caso que pese a que se allegó esa circunstancia y se alega a la grave juramento que la parte cometió un error al momento de transcribir y demás, avisora que él necesita más elementos para lograr determinar que sí se agotó el requisito. Y entonces ahí profiere un segundo auto de inadmisión de la demanda. Y ese segundo auto de inadmisión de la demanda no es que le vuelva a advertir la misma circunstancia, porque ya se supone que debe estar subsanada, sino que le advierten que usted me está diciendo esto, pero entonces allégueme, no sé, una constancia o algo donde usted me diga que efectivamente usted presentó esas cédulas, esos registros civiles y todas estas otras pruebas que usted pretende demostrar y en la cual sustenta su dicho, en que realmente se trató fue de un error de transcripción, más no de un indebido agotamiento del procedimiento, del requisito de procedibilidad. Entonces, ante ese escenario puede existir una segunda inadmisión, pero esos son escenarios excepcionales, ¿y quién los define? Realmente el juez, que en principio tenemos, solo hay una etapa de inadmisión que son 10 días. Bueno, luego de haber transcurrido el tema de la inadmisión, el rechazo, entonces llegamos a la admisión de la demanda. Acá, ¿qué sucede? Se ordena entonces notificar a las partes, ¿cierto? Pues en el contencioso administrativo ya desde el CEPACA tenemos adoptado que las entidades deben tener un correo electrónico de notificaciones judiciales en el cual deben aportar a todos los procesos y allí es donde se van a entender notificados. Se presenta, se les notifica y entonces acá
tengan en cuenta que se hace una pequeña modificación con relación a lo que venía en la 1437. ¿Qué pasaba con la 1437 frente a este traslado de la demanda que está previsto en el artículo 199? ¿Qué sucedió? Antes, en la 1437, ustedes veían que para que se entendiera notificada la demanda, debía enviarse la notificación, la constancia, más la demanda, más el auto admisorio. Les voy aquí a compartir pantalla de esto. Dale un segundo. Acá está. Entonces, ahora tenemos algunos cambios. Ahora, se debe notificar de la misma manera, de manera electrónica, pero ya se quita la carga en que se deba enviar la demanda. Y ahora se entiende que solo se debe enviar la providencia, a excepción del Ministerio Público. ¿Esto por qué? Esto porque se entiende que cuando la persona presentó su demanda, ella allegó de manera simultánea la demanda a la entidad demandada. Entonces se entiende que ya la entidad conoce la demanda y lo único que aquí están haciéndole es que notificándole la providencia a través de la cual se ordenó la admisión de la demanda y su notificación. Entonces acá ustedes pueden ver cómo en este inciso del artículo 48, que modificó el artículo 99 de la 1437, tenemos el mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de la providencia a notificar, es decir, el auto admisorio. Antes se decía, el mensaje deberá identificar la notificación y contener copia de la providencia y de la demanda. Entonces, aquí hay una modificación que trae esta ley 2080. Una segunda modificación es frente a los términos. ¿Qué sucede? Antes, con la 1437, el artículo 624, si no estoy mal, o 692, me escapa el número, introdujo una modificación a la 1437 y fue relacionada con, es el 612 de la 1564 del Código General, el artículo 612, que es el que me habla de las derogatorias y las modificaciones. Ese artículo establecía que se debía prever un término de 25 días para enviar las copias y los anexos a la entidad demandada y que luego de esos 25 días empezaría a correr el término de traslado de la demanda, que serían los 30 días. Entonces, en conclusión, se tenía que para contestar una demanda, digamos en la práctica, eran 25 días de copias o de traslado de las copias y del proceso y otros 30 días del traslado para contestar la demanda. Eso generaba mil y una discusión. Por ejemplo, una discusión que siempre se generaba, bueno, ¿y qué pasa si yo contesto la demanda de esos 55 días acumulados si yo la contesto en el día 20? ¿Será que se entiende que está presentada de manera extemporánea porque no las presenté en los 30 días que me corresponderían a mí de traslado de la demanda? ¿O cómo se debe entender? En ese caso, por ejemplo, se decía, hay economía procesal. No significa que por digamos, ser precavido y contestar antes de los 30 días, entonces la parte ya va a decir, es extemporánea la demanda, sino que se debe atender a asuntos de economía procesal. Entonces, advirtiendo esas circunstancias, se podía admitir la contestación. Bueno, se tenía por contestada la demanda. Hoy por hoy, esos 25 días con la 2080 desaparecen. Esos 25 días de traslado de copias de demanda desaparecen. Acá ahora entonces ya hablamos es de un término de 2 días, que no se trata de término de traslado de copias, sino que esto con la finalidad de generar, digamos, como el conocimiento por parte de la entidad de la providencia y de la demanda que está siendo notificada, le da 2 días siguientes al envío para que se entienda que está surtiéndose la notificación
y a partir de esos 2 días, a partir del día siguiente hábil, empezará a correr el término de 30 días para contestar la demanda. 30 días para contestar la demanda. ¿Qué pasaba frente a este asunto? Si existe, bueno, también se generaba en la 1437 el asunto de la reforma de la demanda, que está previsto en el artículo 173 de la 1437. ¿Qué sucedía antes? Antes teníamos un asunto que era a partir de qué momento yo empiezo o se entiende que la persona puede reformar su demanda. Entonces, una línea por la redacción que tenía la 1437 decían, no, esa se debe hacer de manera simultánea al traslado de la demanda. ¿Por qué? Por un tema de lealtad procesal, para que él no conozca la demanda, la contestación y entonces tenga la oportunidad de modificarla. Entonces decían, por la redacción de la norma, si le notificó hoy y mañana le empieza a correr el término, también de esa misma manera le empieza a correr el término los 10 días para reformar. Son 10 días de reforma de demanda. Luego entonces otros decían, no vamos a partir de que esos 10 días son de manera simultánea, porque no tendría ninguna lógica. La lógica sería, y desde un punto de vista sistemático de la norma, es que una vez finalizado el término de esos 30 días, la parte va a poder reformar su demanda. ¿Y por qué no? Porque es que la reforma de la demanda está también para superar los hierros. Entonces, en ese orden de ideas, ella va a poder reformar su demanda dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término del traslado de la demanda, es decir, a los 30 días. ¿Qué sucedió? Se profiere un auto de unificación del Consejo de Estado donde se adopta la segunda postura. Son luego de vencido el término del traslado de la demanda, es decir, de los 30 días. Entonces, lo mismo sucede acá. Se sigue aplicando ese mismo auto y es que empieza a correr el término de los 10 días para reformar la demanda una vez se venzan los 30 días del traslado de la demanda. Y entonces, ¿qué sucede con esa reforma? El auto que admite la reforma va a ser notificado por Estado y si ya la entidad ha sido vinculada al proceso, o sea, ya se ha notificado, que se entendería que sí porque se vence cuando fue el traslado de la demanda, se va a entender también notificadas por Estado. Si no, entonces va a ser notificada de manera personal con el mismo momento en que efectúe la notificación de la demanda. Y frente a esa reforma, tiene la entidad para pronunciarse por 15 días. Es la mitad del término inicialmente previsto. ¿Qué otra circunstancia? Bueno, la reforma de la demanda entonces está sujeto a unos requisitos importantes que son específicamente frente a hechos, pruebas, partes, que no debe reemplazar todas las partes o todos los hechos, sino que se deben respetar digamos, diría que son las circunstancias normales de cualquier reforma de la demanda. Ahí realmente no hay una gran novedad. ¿Qué sucede entonces frente a la reforma? La entidad demandada tendrá 15 días para contestar frente a la reforma de la demanda y en principio se notificará por Estado. ¿Qué pasa? La entidad puede ampliar el término del traslado de la demanda y puede indicar dentro del término de los 30 días de traslado que va a presentar como prueba un dictamen pericial. Entonces, al argumentar o al presentar y solicitarle al juez que va a presentar un dictamen pericial, se le va a poder ampliar el término por 30 días más. Pero esa petición está sujeta a que se haga dentro del término de los 30 días iniciales y 2, a que presente la prueba pericial. Si no presenta la prueba pericial, se entiende que la contestación de la demanda fue extemporánea. Entonces, de esa manera se establece un término del traslado de la demanda. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud frente a este asunto? ¿Están claros los términos y la manera de notificar? ¿Alguna duda? Bueno. Sí, doctora, una pregunta. Sí, dime. 30 días quedamos del traslado de la demanda.
para mirar los términos de la reforma. Entonces, se le traslado al demandado y él pues, tiene 30 días de plazo, pero contestó los 5 días, a los 8 días. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo para reformar la demanda? ¿Cuento desde cuando se terminen los 30 o ya desde cuando contesto la demanda? No, desde cuando se terminen los 30, a no ser que la entidad demandada haya renunciado a términos. Renuncia a términos. Si renuncia a términos, ahí sí a partir de ese momento, ¿no? Pero si no renuncia a términos, a partir en que se finalice su término de traslado. A partir de ahí se cuentan 10 días. Aquí Ronnie nos hace una pregunta. La demanda no se puede corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial, así el proceso lleve 2 años. Eso está previsto para procesos especiales y está previsto también de alguna manera frente a el Código General del Proceso, eso es decir, es en el término del derecho civil. Y en algunos procesos especiales, por ejemplo en nulidad electoral, está previsto hasta el momento en que se haga, se haya operado el tema de la caducidad, o incluso se podrá presentar antes del señalamiento de la fecha de la audiencia inicial. Pero la 1437, como término general, prevé son 10 días una vez vencido el término. Eso está previsto en el artículo 173 de la 1437. Si gustan lo podemos leer. Yo lo busco por aquí. Dejemos de compartir esta pantalla y lo revisamos. Bueno, me aparece... Oh cielos, regálenme un segundo porque no me aparece abierto acá. ¿Será que sí? Ok, no. Ok, acá. Aquí. Creo que ya debió haber cargado. Sí, acá está. No, no me deja. ¿Alguien de pronto sí me puede colaborar leyendo el artículo 173? No sé por qué no me deja compartir pantalla. Dejar de compartir. Voy a volverlo a intentar a ver. No, definitivamente no me dejó. Acá de pronto. Ahí ustedes están viendo el artículo 173. Sí. Sí, doctora. Ok, vale. Entonces, mira, Ronnie, acá está previsto, esto está establecido de manera general. Hay algunos, dependiendo del medio de control, donde funciona de una manera distinta, pero esta es la norma general, ¿sí? La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los 10 días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial, es decir, los 15 días. Sin embargo, si se llaman nuevas personas, pues de la admisión y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá por el término inicial. Esta sentencia de unificación que ven acá es la que les indico del auto que determina cuál era la vía de la discusión que había frente a si se entendía que es una vez vencido el término o si es de manera simultánea. Entonces acá es una vez vencido el término. Y luego el mismo artículo nos trae las causales o por qué podrá reformarse, que es por las partes, pretensiones y hechos, y que no puede sustituirse todas las personas demandadas ni todas las pretensiones. Y lo mismo, si hay nuevas pretensiones, deben cumplirse los requisitos de procedibilidad. Y la reforma de la demanda, pues, deberá estar sujeta a el asunto. Bueno, el juez puede solicitarle a la persona que le integre en un solo escrito. Yo sé que en el Código General la reforma está prevista antes del señalamiento de la audiencia inicial. Acá no, acá es dentro del término de los 10 días. ¿Vale? Eso es una diferencia que trae frente al CGP. ¿Alguna otra duda? Bien. Ok, vale, Ronnie. Entonces, luego tenemos otro escenario que se puede presentar, que es el retiro de la demanda. El retiro de la demanda sufrió una pequeña modificación en la 1437.
De cara con el asunto, me regalan un segundo, y acá yo les comparto pantalla frente a este, están las anotaciones pertinentes, frente a que antes no se podía retirar la demanda cuando se hubiesen practicado medidas cautelares. Entonces nos establecía la 1437. La demanda podrá ser retirada siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público y no se hubieran practicado medidas cautelares. Entonces, ahí era una limitación que había frente al retiro de la demanda. Ahora la lógica cambia. Se mantiene siempre que no sea notificado a las partes o al Ministerio Público. Pero entonces, frente al tema de medidas cautelares, se cambia. Ya se establece que se puede retirar la demanda, pero si se han practicado medidas cautelares, necesita un auto que autorice su retiro y en él se podrá adelantar un incidente de liquidación de perjuicios porque se podrá condenar en abstracto a la parte demandante. Entonces, acá en este escenario se va a tener en cuenta lo establecido en el artículo 193, que es el que me habla de la condena en abstracto. Entonces, esa condena en abstracto es cuando, si bien es cierto, tengo demostrado todos los hechos que constituyen el daño, no he logrado demostrar el quantum de esos daños. Entonces, no he logrado demostrar si son 100, 200, 300 o un salario mínimo. Entonces, ahí se abre como un incidente. Esto me imagino que es de conocimiento de todos, de manejo de todos. Se abre un incidente para que la parte allí allegue las pruebas necesarias y lograr determinar ese monto. Es de esa manera, entonces en el contencioso se ordena la condena en abstracto y esa deberá pues adelantarse entre los 60 días siguientes a haber ordenado o aceptado más bien el retiro de la demanda. Entonces esa circunstancia cambia. Antes no se podía cuando ya se hubiesen practicado medidas cautelares, pero ahora, así se hayan practicado medidas cautelares, se abre una ventana y el juez la puede aceptar y podrá ordenar su levantamiento y ordenar al demandante a los pagos y perjuicios que se logren demostrar con esa condena en abstracto. Entonces, luego ustedes van a ver esa contestación de la demanda de esos 30 días o 15 días si estamos hablando de reforma. Ya les decía, debe allegar entonces el demandado en su contestación las pruebas que tenga. Aquí, importante, anotación. Cuando estemos en procesos de nulidad, es obligación del funcionario público allegar el expediente administrativo, o lo que antes se llamaban antecedentes administrativos. Si no lo hace, ahí en la 1437, se establece como una falta disciplinaria el no allegar los antecedentes disciplinarios del acto administrativo. Entonces, los antecedentes administrativos del acto. Debe allegar todo el expediente administrativo. Recuerden que hablamos de unidad del expediente, así que debe allegar todos esos antecedentes. Y si se tratara de procesos de responsabilidad médica, está la obligación de la entidad, de la institución que está siendo demandada, a llegar las historias clínicas, y debidamente certificadas por el médico que tenga esa función designada. Luego que se contesta la demanda, se viene el escenario del traslado de las excepciones. Cuando hablamos del traslado de las excepciones, acá se surte una modificación en la 1437 que la trae la 2080. Y es que ahora nos hace remisión, antes no nos la hacía, ahora nos hace remisión al Código General del Proceso. ¿Qué pasa? En este artículo 38 de la 2080, que modificó el 175, nos establece entonces que cuando se presenten esas excepciones,
se van a correr traslado a la parte demandada por el término de 3 días. Aquí ese traslado se corre por estado, el traslado de las excepciones. Se corre por traslado en el término de 3 días. ¿Y qué es un escenario? En alguna oportunidad, en una charla que tenía con algunos colegas, se hablaba como, bueno, ¿y para qué era el traslado de las excepciones? Eso en últimas uno repite lo que dice la demanda. Pues eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque el traslado de las excepciones es una circunstancia o un momento supremamente especial desde el punto de vista probatorio. Y es porque ustedes en el traslado de las excepciones pueden también solicitar pruebas. ¿Para qué? Para desvirtuar esas excepciones que están siendo presentadas. Entonces, ese escenario es una oportunidad probatoria e incluso distinta a la de la presentación de la demanda. Yo en ese pronunciamiento que hago del traslado de las excepciones o de las excepciones presentadas por la parte demandada, puedo solicitar pruebas. Y esa etapa procesal es fundamental porque es determinante para que logre demostrar o lograr que prosperen mis pretensiones. Acá, en este mismo artículo que introduce esta modificación, nos indica entonces, ya hablamos solamente de 2 tipos de excepciones, de las previas y de las excepciones de fondo. La jurisprudencia había estado llamando de manera muy reiterada la existencia de las excepciones mixtas en el contencioso administrativo y había sido una figura que se había adoptado. Hoy por hoy, digamos, desde el punto de vista legislativo, pese a que de pronto desde el punto de vista académico no tengamos ninguna diferencia o alguna diferencia frente a esa particularidad, hoy por hoy entonces tenemos que la 1437 modificada por la 2080 solo prevé las excepciones previas y de fondo, excepciones previas y de fondo. Y entonces, si estamos ante excepciones previas, nos hace la remisión que antes, ojo, no nos hacía con la 1437. Con el Código General del Proceso. Ahora sí no la hace, sí nos remite a un artículo del Código General, el 100 y el 101 y 102 del Código General del Proceso. ¿Qué pasa frente a este asunto? Cuando entonces nosotros hacemos la remisión o vamos al Código General, regálenme un segundito por aquí. Cuando acudimos al Código General del Proceso, tenemos que el desarrollo de esas excepciones previas va a ser de acuerdo a esos artículos del Código General. Entonces, por ende, debemos buscar qué es lo compatible con el CEPACA. Y entonces tenemos que la excepción previa se va a presentar en escrito separado. Se va a presentar en escrito separado. Se van a poder allegar pruebas en esas excepciones previas y se deben allegar las que pretenda hacer valer. De esas excepciones previas se va a correr traslado a la parte demandante por el término de 3 días para que en el evento de ocurrir va a superar esos hierros que se han invocado con esa excepción previa. Y cuando se trate de excepciones de falta de competencia o de litisconsorcio necesario que no haya sido integrado, se va a poder entonces practicar pruebas. Y cuando sea necesario practicar pruebas distintas a aquellas allegadas por las partes, o sea que el juez considere necesario acudir a instalar una audiencia para recolectar unas pruebas, solo se van a poder tramitar o recepcionar 2 testimonios, pero solo con la causal de falta de competencia o de falta de integración del litisconsorcio necesario. Solo ahí se van a poder practicar pruebas. Y entonces, ¿dónde se va a practicar esa prueba? Ahí se va a ordenar su decreto, es en el auto que fija fecha de audiencia inicial. Y en la audiencia inicial se va a practicar esa prueba. Entonces ahí tenemos una modificación, digamos, en las etapas del proceso. Antes no lo teníamos de esa forma, pero hoy por hoy sí lo tenemos así. Antes era, digamos que
que se resolvía todo en la audiencia inicial, no se preveía esa etapa de pruebas, y en esa audiencia inicial se hacía la resolución de las excepciones previas y esa resolución o esa decisión era susceptible de recurso. Hoy por hoy, no vamos a hablar de los recursos hoy, lo hablamos mañana, pero hoy por hoy, frente al trámite de la excepción, cambia. Entonces, si la excepción previa se va a acudir al Código General, se debe presentar en escrito separado, debe llegar pruebas y si en definitiva, bueno, se corre traslado por 3 días para que se supongan los hierros. Si en definitiva el juez considera necesario que debe decretar una práctica de pruebas, entonces las va a decretar ¿en qué auto? En el que fija fecha de audiencia inicial, en ese auto. Y entonces, ¿dónde va a practicar esas pruebas? En la audiencia inicial. En el desarrollo de la audiencia inicial va a haber una etapa donde el juez practique las pruebas para resolver las excepciones previas. Y entonces resuelve la excepción, ¿dónde? Ahí en la audiencia inicial. Y de encontrarla próspera, ordenará entonces la terminación del proceso. Hay unas excepciones que pueden dar, como sucede la cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación y manifiesta falta de legitimación, que van a dar lugar a lo que se llamaría sentencia anticipada, que también es un artículo nuevo establecido en la 2080, pero que si estamos hablando en estas excepciones previas, ese artículo 182 lo hablamos mañana frente a la sentencia anticipada. Hoy por hoy entonces esas excepciones previas deben o se pueden resolver antes de la fecha de la audiencia, antes de la audiencia inicial o dentro de la audiencia inicial. ¿Cuándo se resolverán dentro de la audiencia inicial? Cuando haya que practicar pruebas. Y repito, las excepciones previas se pueden resolver antes de la audiencia inicial o dentro de la audiencia inicial. ¿Y cuándo va a ser dentro de la audiencia inicial? Cuando haya que practicar pruebas. Especialmente cuando estemos en presencia de excepción, falta de competencia y falta de integración del litisconsorcio necesario, vamos a poder practicar pruebas. ¿Cuántas? Nos dice el CGP, 2 testimonios en ese escenario. ¿Bien? Y allí en esa audiencia se va a resolver frente a la excepción previa. Y dejamos ahí un asterisco que lo vemos mañana frente a la sentencia anticipada. ¿Tienen de pronto alguna duda frente a este asunto? Doctora, buenas noches. Es que no hablo un poquito rápido, qué pena. En la parte de las excepciones previas se pueden resolver antes de la audiencia inicial y la otra parte no la alcancé a escuchar. Las excepciones previas se pueden resolver en 2 momentos. Una, antes de la audiencia inicial. ¿Sí? 2, en la audiencia inicial, dentro de la audiencia. ¿De qué depende? En que si haya que practicar sí o no pruebas. Si hay que practicar pruebas por parte del juez, se va a resolver ¿en dónde? En la audiencia inicial. Acá, esta es una modificación que trae la 2080 y acá está. Adiciónese 2 parágrafos, decisión de excepciones previas pendientes de resolver. Se supone que cuando ya llega el proceso a la audiencia inicial, el proceso ya lleva superado cualquier hierro que pudiese generar o que daría lugar a una excepción previa. Pero puede suceder que haya que practicar pruebas. Entonces, como hay que practicar pruebas, ahí fijará fecha de audiencia, ordenará, decretará la prueba y la practicará en la audiencia inicial. Allí va a practicar la prueba y con eso va a resolver la excepción previa. Y conforme a qué va a decretar la prueba, nos vamos al artículo 100, 101 y 102 del Código General, donde nos indica que se van a practicar 2 testimonios por falta de competencia o litisconsorcio. Esta pues está establecida de esa forma, pero pues ahí hay una discusión en si pueden ser otras pruebas. A mi modo de ver, pueden ser otras pruebas, pero el Código General solo trae de manera expresa estas. Pero uno diría que también desde el punto de vista convencional, el juez lo puede hacer. Pero en principio, eso es lo que nos establece en la norma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, Campo Elías?
Doctora, buenas noches. Doctora, tengo una inquietud es frente a la contestación de la demanda. Cuando una de los demandados no contesta, ¿cuál sería como la consecuencia? ¿Hay alguna consecuencia, digamos, adversa para ellos? El no contestas, La no la no contestación de la contestación de la demanda. demanda no lleva consigo el hecho de que se presumen como ciertos los hechos. No. O sea, esas confesiones fictas que trae, por ejemplo, el Código General, acá en la 1437 no están previstas de esa forma. O sea, esas consecuencias jurídicas no. Por eso, en la audiencia inicial, pues evidentemente toda la consecuencia de no contestar la demanda, ¿no? Pues que no presentó sus argumentos de defensa, no pudo solicitar pruebas, todas estas cosas, pero consecuencias procesales no las trae la 1437. Ahí hay una diferencia con el Código General. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, con ello llegaríamos en esas excepciones ya que se supone que se superaron las excepciones previas o en su defecto se van a practicar unas pruebas para resolverlas en la audiencia inicial, llegamos a lo que sería la audiencia inicial. Entonces ahí ya se trabó la litis, se vincularon las partes dentro del proceso. Tengan en cuenta en este escenario la diferencia entre los litisconsorcios, ¿no? Y las partes que tengan interés directo. Eso lo planteo como un asterisco porque hace parte ya de teoría general del proceso, pero que es fundamental precisamente para entender cuando está integrada la litis dentro de los procesos judiciales, el tema de litisconsorcios necesarios, cuasi necesarios y facultativos, y las consecuencias jurídicas que tiene cada uno de ellos, y también esa relación jurídico-sustancial que representa la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, eso ténganlo en cuenta, y lo mismo que en la 1437 o en el contencioso administrativo, tenemos es una etapa tenemos es un tercero con interés directo, ¿sí? Que no lo traen esos mismos términos del Código General, pero que acá sí está ese tercero con interés directo. Piensen ustedes que los contrataron para que realizaran un estudio del registro marcario de alguna empresa. Ustedes acuden, les dan su marca, la CIT profiere un acto administrativo y luego, pasado 4 meses, alguien va y solicitan, bueno, 4 meses y ahí con algunos asteriscos, solicitan la nulidad de esa resolución. Pero ahí a quienes demandan es a la CIP, no lo demandan ustedes porque ustedes no son los que profirieron el acto administrativo. Al demandar entonces la CIP, hay una persona con interés directo que es a la cual deberá pues vincularse al proceso, que en este caso serían ustedes o bueno, sus representados, y de esa manera poder presentar sus posiciones y también defender sus derechos. Entonces, esas circunstancias todas van a dar lugar desde la misma presentación de la demanda, de la admisión de la demanda, o cuando ustedes corran el traslado de las excepciones que pueden vincular a otros terceros, que sería entonces en este caso el llamado en garantía. Entonces, esas circunstancias para que la tengan en cuenta. Cierro el paréntesis. Tenemos audiencia inicial. La audiencia inicial tiene distintas etapas. Acá es la materialización de lo que algunos han querido llamar que el proceso contencioso administrativo es un proceso oral. Como han visto, hasta ese momento no ha existido oralidad, solo ha sido un trámite escrito. Cuando llegamos a la audiencia inicial es la primera etapa de la oralidad. Allí se fija fecha de audiencia inicial cuyo auto no es susceptible de recurso, el auto que fija fecha de audiencia inicial. Le corresponde a las partes asistir, a las partes, hablo de los apoderados de las partes, no es como sucede, por ejemplo, en el Código General, que la asistencia de las partes trae unas consecuencias, la inasistencia de las partes trae unas consecuencias procesales, además de pecuniarias. Acá en la 1437, la no concurrencia, por ejemplo, de los apoderados, trae una consecuencia pecuniaria
cuando no se asiste a la audiencia inicial y no se ha presentado justificación de fuerza mayor o caso fortuito entre los 3 días siguientes a la realización y a la inasistencia, se podrá imponer sanción hasta de 2 salarios mínimos contra ese apoderado. Entonces, ahí es fundamental. La asistencia a la audiencia inicial es importante desde el punto de vista pecuniario, porque puedes acarrear sanciones pecuniarias, y también desde el punto de vista procesal, porque como vamos a ver, tiene varias circunstancias procesales. Luego de haberse pues determinada la concurrencia de las partes a la audiencia, que una gran pregunta: ¿qué pasa si no acuden? No pasa nada, la audiencia igual se realiza. La no concurrencia de las partes no va a suspender la diligencia. Solo se puede aplazar por una sola vez y pues mediando justificación siquiera sumaria. Dentro de la audiencia el juez va a buscar el saneamiento del proceso, él es el control, él es el que dirige el proceso, él es el que va a controlar todos los escenarios de posibles nulidades, así que va a buscar el saneamiento del proceso. Va a decidir excepciones previas, solo aquellas que no han sido resueltas. Recuerden que aquí es donde vamos a practicar la prueba, y la practica y la decide. A diferencia de lo que antes ocurría, acá él no practicaba pruebas o no había la oportunidad en que él pudiese haber resuelto las excepciones previas antes de la audiencia inicial. Esas se resolvían solo en la audiencia inicial y se podían practicar pruebas, pero eran decretadas ahí en la audiencia inicial, así que se ordenaba la suspensión de la audiencia para que se practicara la prueba y poder resolver la excepción. Luego se procede a la fijación del litigio. La fijación del litigio, como ustedes bien lo saben, es el que marca el derrotero de la discusión que se va a dar dentro del proceso. Es el que va a permitir determinar la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas. Esa fijación del litigio. Entonces ahí, la fijación del litigio, las partes se pondrán de acuerdo frente a los hechos en los que no existe controversia, y en los que existe controversia, pues serán los que fijarán el litigio. Normalmente el juez en una audiencia contenciosa administrativa corre traslado de la fijación del litigio y la sujeta a que las partes hagan observaciones o modificaciones, y luego de haber hecho ese diálogo, porque se parte más de la construcción de la fijación del litigio, aquí es una construcción más constructivista de la fijación del litigio. Luego de escuchar a las partes frente a sus observaciones, el juez decide si adopta o no adopta, o si las modificaciones que quieren incorporar las partes realmente no atienden a las verdaderas controversias que suscitan dentro del expediente. ¿Vale? Luego se intenta la conciliación. Acá es una situación importante frente al tema de la conciliación. Antes digamos que no se dejaba esta claridad frente a qué pasaba si la persona no allegaba o esa acta del comité de conciliación. Entonces acá ya se indica que efectivamente si no se allega esas actas, no va a generar ningún efecto. Antes lo que contemplaba la norma era, en cualquier fase de la audiencia, el juez podrá invitar a presentar fórmulas conciliatorias, sin que ello implique prejuzgamiento. Y nada se decía frente a aportar el certificado del acta del comité de conciliación. Pero en la práctica sucedía mucho que las partes solicitaban suspender la diligencia porque no tenían esas actas. Entonces acá, advirtiendo a esas circunstancias de la práctica, ya se cerró la puerta en que se suspenda la diligencia por no aportar el acta del comité. De esa manera, luego entonces va a proceder a decidir si existen medidas previas. Si no existen, pues continúa el proceso. El decreto de las pruebas, se va a decretar las pruebas que considere pertinentes y se va a fijar fecha de audiencia de pruebas. Aquí hay un asterisco. Puede suceder que hayan casos que sean de puro derecho, es decir, que no haya necesario practicar pruebas. Si no es necesario practicar pruebas,
entonces el juez en la audiencia inicial va a poder dictar sentencia previo traslado a alegato de las partes. Si no hay que practicar pruebas porque es asunto de pleno derecho, entonces el juez en la audiencia inicial va a poder ordenar traslado a alegatos y que resolver en la misma audiencia inicial. Entonces es lo que se ha llamado audiencia inicial con fallo. Esto se tiene o se debe ver también con ese artículo 182A del Contencioso Administrativo que fue introducido por la Ley 2080 frente a la sentencia anticipada. Se debe ver de esa forma, pero mañana hablaremos de la sentencia anticipada. Si hay que practicar pruebas, entonces fijará fecha de audiencia de pruebas y en ese caso, entonces, fijada esa fecha de audiencia, pues se estará para que se practiquen las pruebas y ahí terminaría esa primera etapa y iríamos a una segunda etapa que sea las audiencias de pruebas. ¿Tienen alguna pregunta, duda o está claro hasta el momento el trámite del proceso? Bueno, si no tenemos preguntas, yo creería, hoy yo sé que esos temas que son de términos y son procesales y demás, son un poco complejos. Cuando terminemos de llenar este cuadrito en Excel, yo se los voy a subir en la plataforma para que ustedes tengan acceso a él y pues con eso puedan consultarlo. Es un cuadro bastante útil a mi modo de ver porque permite establecer las diferentes circunstancias que se pueden presentar en cada una de las pruebas, en cada una de las etapas del proceso, ¿vale? Entonces, ¿tienen alguna pregunta o claro? Claro, doctora, muchas gracias. Claro, profe. Listo, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Mañana vamos a ver recursos, sobre todo porque la 2080 hizo una modificación súper grande frente al tema. Entonces, vamos a ver recursos, vamos a ver sentencia anticipada y ya la otra etapa que serían sentencia y prueba pericial. Con eso terminaríamos todo el procedimiento administrativo contencioso y empezaríamos el viernes a ver medios de control, nulidad y resarcimiento del derecho, controversia, reparación, nulidad electoral, entre otros, ¿vale? Entonces, que estén bien, que descansen, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Igual, doctora. Chao. Gracias, doctora.